Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia. Que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Buenos días, esta mañana de domingo a nuestra edición de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y hoy un capítulo especial en homenaje a las madres. Y entonces vamos a acompañarnos de esta lectura compartida. 10 lunas para una espera, de Belia Vidal. Este es un libro producido por Penguin, editorial Random House, en el año 2024. Y Belia es acompañada en la ilustración de su libro por Natalia Rojas Castro, dos colombianas. Entonces, aquí vamos a leer, hay varias lunas, hay 10 lunas por las que pasamos las mamás en ese camino del embarazo, de la espera. Y hoy vamos a acompañarnos de la 8ª luna, Noches en Vela. Estos días ya no duermo y a veces es un problema, pero ya me he dado cuenta que no es tan grande la pena. Justo en el amanecer, cuando va rayando el alba, me asomo hasta la ventana y me entra un rayo de calma. Es la luz de la mañana que me llena de energía y me hace pensar en vos, motivo de mi alegría. Olvido que ya no duermo, que no aguanto estar de pie, que me pesa todo el cuerpo, solo sé que te tendré. Me veo los pies hinchados, si es que los alcanzo a ver. Ya habrá tiempo de descanso mientras te vea correr. Sé que quedan pocos días para que estés en mis brazos. Puedo pensar en la pena o soñarte en mi regazo. Y muy seguramente, todas las mamás soñamos a nuestros hijos en nuestro regazo. Colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Feliz Día de las Madres a todas las mamás que soñaron a sus hijos en su regazo. Y hoy, en la voz de una mamá, vamos a reconocer eso que significa ser madre. Y madre, de pronto, de niños con discapacidad, de niños que buscan la diversidad y esa diversidad en la que estamos inmersos todos, porque todos somos diversos. Bienvenidos a esta edición especial y disfruten esta conversación. Buenos días a todos en esta mañana de domingo, hoy acompañados por una persona muy especial que la vida nos hace coincidir. Y entonces tengo el gusto de presentar a Ana Karina Silva Guerrero. Ana Karina es la mamá de Emiliano, un niño con discapacidad. Es mamá en pandemia, porque Emiliano tenía 4 meses cuando llegó la pandemia, porque su alumbramiento fue en agosto de 2019. Este episodio está dedicado a exaltar a las mamás, a quienes con amor acompañan a sus hijos, nutriendo su vida de experiencias, de momentos que les permiten ser, y en especial a esas mamás que han librado luchas por sus hijos, por su bienestar, por el logro de la equidad, por el logro de un reconocimiento, porque reconocemos que el camino no es fácil ni amable, pero no imposible. Hoy reconociendo la voz de la mamá de Emiliano, Ana Karina, gracias por estar aquí y un feliz Día de las Madres. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, Ana Karina, yo les cuento que es una mamá que acompaña a Emiliano, pero ella también es comunicadora social, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos y también magíster en educación inclusiva e intercultural. ¿Quién es Ana Karina Silva Guerrero? Bueno, pues muchas cosas, pero creo que yo siempre trato de definirme como una mamá, sí, primero, pero también soy una mujer que busca como de cada aprendizaje de las circunstancias de la vida, como lograr transformarlo en algo positivo para las personas que me rodean. Siempre he procurado que sea así. Y como tú lo has descrito, el que Emiliano haya llegado a nuestra vida, pues generó lo mismo en mí y todo ese proceso de aprendizaje que yo había llevado hasta ese momento se transformó como hacia ese espacio de buscar caminos de inclusión, no solo para mi hijo, sino también para todos esos que están o van detrás de él. Bueno, Ana Karina, y ahora quisiera entrar. Sé que el centro de la vida de Ana Karina es Emiliano, también es su vida profesional que apoya mucho esos procesos, pero entonces si yo tuviera que pensar en quién es la mamá de Emiliano. Pues me pones a pensar mucho, pero bueno, la mamá de Emiliano, desde el punto de vista de mamá, pues soy una persona que busca aprender todos los días. Cada noche cuando me acuesto me replanteo todas las decisiones que me tomé como mamá en el día y hago una reflexión para que el día siguiente esa mamá pueda aprender más. Porque creo que como mamás todas estamos llamadas a aprender a diario de nuestros errores porque las crianzas no son perfectas. Las crianzas todas tienen sus retos, sus dificultades con niños con y sin discapacidad, todos los niños traen sus retos y sus desafíos y creo que de eso se trata la maternidad y la mía no es la excepción. Yo como mamá me siento así, que todos los días aprendo, que todos los días debo cuestionarme si hoy lo hice bien y si no lo hice bien, buscar la forma de hacerlo mejor al día siguiente. Bueno, pues mira que esta es una bella reflexión para todas las mamás, porque creo que esa reflexión es válida para cada una de nosotras, de saber ese día cómo ha pasado, qué ha pasado con mi hijo, qué ha pasado con nuestra aventura de crecer juntos, estemos o no mucho tiempo o poco tiempo, porque también sabemos que nuestras mamás están ligadas a todo lo que implica la economía en un hogar, ¿cierto? Pero sí hacer ese balance que nos aquieta el alma para reflexionar y tú nos has dicho hoy, hago el balance a ver qué ha pasado en el día a día. Y muy seguramente Emiliano es consciente de ese balance. Emiliano cambia en el 2019 la vida de Ana Karina y la enfrenta a una experiencia que muchas madres viven y viven en compañía de sus familias probablemente, algunas de pronto en solitario, pero que les permite ver el mundo desde otra perspectiva. Cuéntanos, Ana Karina, esta experiencia en lo familiar, en lo personal y en lo social. Yo te escucho en las producciones que tú haces, porque al final del programa van a encontrar las redes de Ana Karina, a quien podemos seguir para aprender muchísimo sobre esta experiencia de vida. Y Ana Karina dice, no, yo quiero contar porque es que a veces no es como se lo imaginan, a veces no es con toda esa ternura que nos llenamos, no, hay retos, hay desafíos. Cuéntanos esa experiencia en lo familiar, en lo personal y en lo social. Bueno, mi maternidad está marcada por un diagnóstico, no, es algo inevitable, no puedo ocultarlo. Mi maternidad, de por sí todas las maternidades son muy complejas, pero la mía arrancó así. Durante el embarazo nunca supimos del diagnóstico, todo iba bien, mi embarazo fue perfecto, fue como mis últimas vacaciones, les digo yo, porque esos 9 meses yo me sentí en vacaciones. Ujú, Y cuando llegó Emiliano a nuestra vida y nos dieron este diagnóstico, bueno, hay que empezar por decir que el diagnóstico fue un diagnóstico bastante atropellado. Nosotros sufrimos de violencia ginecobstétrica. Fue un tema bastante complejo la llegada de Emiliano, pero a partir de ahí creo que fue un solo aprender y construirnos como familia. Lo que tú dices, este es un proceso que lleva en familia, aunque la maternidad se lleve en solitario, porque todas las maternidades se llevan en solitario. A veces, porque tú no coincides en la forma de maternar, muchas veces ni siquiera con la misma familia. Pero el diagnóstico sí lo vivimos en familia.
Fue duro, cada quien lleva sus procesos. em, pues no podemos decir que todos lo asumimos de la misma manera y al mismo tiempo, pero lo que sí te puedo decir es que el diagnóstico nos llevó a replantearnos muchas cosas de nuestra vida y a tomar las decisiones que nos tienen hoy en día después de 5 años junto pues con Emiliano. Em, pues yo creo que ese momento de la llegada de Emiliano fue un momento crucial y que determinó muchas de las cosas que hoy en día se convierten en nuestra filosofía de familia, que es criar a Emiliano en el núcleo del hogar. Nosotros tenemos un dicho y es que la única terapia que Emiliano necesita es la del amor de su familia. Nosotros nos resistimos desde el comienzo a involucrar a Emiliano en este mundo terapéutico rehabilitador, que normalmente es lo que el sistema te dice que es lo que debes hacer, ¿sí? Yo siempre le digo a las familias, no, yo no juzgo a nadie, porque realmente nuestros hijos al venir con un diagnóstico a cuestas, porque eso es como un peso, o sea, ese diagnóstico es como si fuera un peso que le imponen a nuestros chiquitos. Cuando llegan con ese diagnóstico, llega con una cantidad de información que a veces yo digo que es desinformación. ¿Y las familias qué hacen? Pues le creen a los médicos y toman esas decisiones a veces basados en el miedo de que si no hago esto, mi hijo no va a hacer esto o aquello. Entonces, pero nosotros decidimos rebelarnos al sistema desde el comienzo y tomamos la decisión sana también por nuestra salud mental como familia, de educar a Emiliano como cualquier niño en casa, porque durante el embarazo Emiliano era cualquier niño. El diagnóstico cambió un poco, fue chocante, pero después nos dimos cuenta, pero sigue siendo él, sigue siendo el que estaba ahí durante esos 9 meses, porque vamos a cambiar nuestra decisión de crianza. Y pues ese fue como el proceso familiar de la llegada de Emiliano a nuestras vidas y es lo que hemos procurado hacer y respetar durante estos 5 años y es que Emiliano crezca como un niño como cualquiera. Es en el seno de un hogar que lo ama y que lo respeta como es. Esto es muy importante, Ana Karina, lo que tú nos dices, porque es ese amor. Creo que la mejor terapia es el amor, la acogida, el respeto, como cualquiera de los integrantes de la familia, porque llegas con nuevas experiencias, con nuevas vivencias, a desempeñar el papel de ser mamá y a compartir ese rol de ser mamá junto a tu familia. Empiezan también muchas cosas sociales ahí, en esa experiencia. Yo quisiera que tú nos contaras un poco esa experiencia en lo social. ¿Cómo ha sido, Ana Karina? Es bastante complejo porque es entrar a romper con todo un sistema, porque socialmente también se piensa que lo correcto es llevar a tu hijo a una corporación, a una fundación o a un centro terapéutico donde yo siempre digo que es como si viniera mal de fábrica, entonces lo tienen que reparar. Reparar. O sea, a mí me conflictuaba mucho esa filosofía porque yo decía, pero ¿por qué si es mi hijo? O sea, tiene un cromosoma más, pues bueno, vamos a ver esto en términos de salud, en qué afecta. Y claro, iremos de la mano con los médicos. Yo no estoy peleada con el sistema de salud porque pues ellos acompañan todo este desarrollo de salud de mi hijo. Pero ¿por qué un sistema terapéutico tiene que reemplazar ese amor de la familia que es finalmente donde los niños, es su entorno más cercano donde se desarrollan y aprenden? ¿Por qué? Yo no lo entendía. Y socialmente, yo aún hoy, después de 5 años, a veces me siento juzgada o señalada por haber tomado esa decisión. A veces dentro de las mismas familias con niños con alguna discapacidad, me siento observada, señalada, criticada. Las crianzas son muy difíciles, con niños o sin niños con discapacidad. Siempre hay alguien ahí queriendo señalarte, juzgarte, decir lo que estás haciendo no está bien, o cuestionarte cuando realmente las decisiones deben responder es a un entorno muy particular. Ese es mi entorno y a mí me funciona, ¿sí? Socialmente, ¿con qué más me choqué? Me choqué mucho con este sistema donde, digamos, tu hijo viene con una discapacidad y tú tienes que hacer unos trámites burocráticos para que tu hijo sea certificado para poder contar en las cifras de un país para todos los temas sociales, derechos fundamentales, tiene que contar. Un niño con discapacidad tiene que tener su certificado de discapacidad y son procesos tediosos, eternos. Yo pasé semanas, meses pidiendo una cita allí, una cita allá y son una cantidad de trámites
que también esto es horrible para todas las familias, porque después de que han recibido un diagnóstico, están asimilando el diagnóstico, tienen que enfrentarse a todos estos trámites burocráticos que son agobiantes. Eso por otro lado. Y también hubo un conflicto social muy fuerte y es que después de mi hijo entrar a ser parte de un sistema, empezar a contar, tener su certificado y política, pues contar como una cifra en el Mm. sector público para, pues, para tenerlo en cuenta en temas de beneficios de política pública, hubo una vez en que a mí me llamaron y vinieron a visitarme a casa porque cómo era posible que ya Emiliano tenía como 10 meses tenía. ¿Y cómo así que nunca ha ido y, ni está, y no está registrado en la corporación síndrome de Down? Porque no está asistiendo o no está recibiendo ninguna de las ayudas que Ujú. proporciona el distrito, en este caso, porque yo vivo en Bogotá. Y porque mi hijo está registrado en una localidad que es donde vivimos. Y decía, pero es que nunca, nunca se ha acercado a recibir las ayudas, nunca ha asistido a una terapia. O sea, ¿qué está pasando con tu hijo? Y me hicieron la visita en casa, los de la Secretaría de Salud, como si yo fuera una mala madre. Entonces yo por eso nombré mi programa de podcast Una mala madre más, porque yo le decía a mi esposo, es que yo sí soy una mala madre, pero una mala madre porque yo me rebelé a esas maternidades de lo que se espera que sea una mamá de un niño con discapacidad, que se espera que sea una mujer que siga las instrucciones del sistema, tú tienes que llevar a tu hijo allí, solo puedes llevarlo allí, no puedes criarlo en tu casa, bueno, una cantidad de cosas que yo entiendo que son decisiones que el Estado ha tomado para proteger y blindar a los niños con discapacidad que a veces son doblemente vulnerados, no Creados. tienen las asistencias, no tienen, pero en mi caso a mí me metieron en ese mismo sistema y me juzgaron. Desde el Estado me juzgaron hasta que entraron, revisaron cómo era, cómo era que vivía Emiliano y les sorprendía ver que esa decisión funcionaba. Pero fueron muchas visitas donde me sentí juzgada como eres una mala madre. eh, y eso es a lo que se enfrentan todas las mamás todo el tiempo en lo social, no solo con niños con discapacidad. Las maternidades, yo no sé por qué, pero es un tema que socialmente todo el mundo lo mira con ojo crítico y lo gracioso es que no todos son madres, ¿Ves? o- pero se sienten a veces con el derecho de entrar a De juzgar. juzgar. Mm. Ujú. Sí, socialmente yo creo que es un choque y más por el peso que tiene el diagnóstico. Ujú. Esta es tu experiencia, pero lo que tú dices es cierto, o sea, por la alimentación, por cómo se viste, porque a veces no se distinguen las particularidades de cada contexto y hay unas dinámicas propias familiares y que llegan a veces a la escuela y nosotros debemos acogerlas en la escuela. Esas historias familiares, esas historias de vida debemos abrigarlas en el contexto escolar y partir de ellas, reconocerlas y bueno, hacer que todas esas particularidades convivan en los ambientes escolares. Esa experiencia también ha motivado a pensar la diversidad, el valor de la diferencia que tú promulgas. Y hoy estos micrófonos, Ana Karina, son tuyos para desde la voz de una mamá nos compartas cómo quieren ser vistas. Ya nos dijiste, a veces una mala madre más y Sí. reconocidas las mamás con un niño con discapacidad. Bueno, uno de los capítulos de apertura de nuestro podcast eran con dos amigas con las Ujú. que compartíamos algo en común y era un hijo con un cromosoma extra en el par 21, niños con síndrome de Down. Y todos como muy contemporáneos, de 4 y 5 años. Y nos juntamos a hablar y fue uno de los primeros temas que hablamos y es que realmente nosotros también estamos hartas de que la gente nos encasille como las heroínas, porque nosotros no somos heroínas de nada. Nos tocó un niño con un cromos, eso es una lotería. Eso, a eso le llaman las lucky few, las pocas afortunadas. Es como si uno se ganara el baloto. O sea, dentro de la comunidad existe como ese chiste o esa referencia de que tener un niño con síndrome Down es una lotería, porque la mayoría te tocó y te tocó, o sea, te ganaste esa lotería sin comprarla. Entonces no es que Dios nos haya señalado como las elegidas o que muchas veces también se nos señala o se nos encasilla en eso y a veces no se nos permite errar.
no se nos permite cometer errores desde la maternidad como debería ser nuestro derecho como el de cualquier otra mamá, porque todas estamos aprendiendo. Entonces somos o heroínas o somos pues, elegidas por Dios o pues nos dotan de una cantidad de adjetivos que realmente no hacen parte de nuestra personalidad porque cada uno tiene su personalidad. Y lo que tú decías ahora, dependiendo del contexto, todas tomamos decisiones, a veces ya sobre el tiempo no planificadas, pues en procura de sacar adelante a nuestros niños. Entonces eso sí es muy común que seamos vistas como si fuéramos heroínas por asumir este gran reto, pero lo que no se dan cuenta es que nuestros hijos son como cualquiera, que están inmersos en este mundo de diversidad, todos somos diversos y creo que ese tal vez es el problema, que seamos incapaces de reconocernos como sujetos diversos, sujetos de inclusión, que es algo que yo también insisto mucho, y es que todos somos sujetos de inclusión. Todos somos sujetos de inclusión, no solamente las personas con discapacidad. Todos porque todos respondemos a unas particularidades, a unas singularidades de cómo fuimos criados, de lo que hemos aprendido por el camino. Entonces, pues es básicamente eso, es que querer que nos quiten esa etiqueta, la etiqueta de las madres perfectas y abnegadas, porque no. Muchas de nosotras a veces quisiéramos, como cualquier otra mamá, salir corriendo y, y ver que nos cuida nuestro Y chinito, porque a veces no respirar. podemos. Sí, o sea, como cualquier otra mamá. Ujú. Pues mira que aquí tal vez reúnen la experiencia de todas las mamás, un tiempo que comparten con sus hijos, pero un tiempo que también quieren rescatar para sí mismas, un tiempo que a pesar que la maternidad sea ese momento amoroso de acompañar, también necesitamos acompañarnos a nosotras mismas, porque la salud mental de una madre también puede definir la salud mental de un hijo. Entonces, muy probablemente es eso hoy en los micrófonos de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, el reconocimiento a esas mamás que día a día entregan amor, dan amor, pero también necesitan amor a sí mismas. Entonces hay que generar esos espacios, el llamado aquí para que todas las familias que nos escuchen, ese es el regalo para las mamás, unos espacios propios en donde puedan reflexionar sobre su maternidad, pero también su ser persona. Y así como ustedes, esas heroínas, todas las mamás son heroínas y todas las mamás son valientes, pero también se vale esas mamás que se agotan a veces, esas mamás que se entristecen, esas mamás que dicen, hoy quiero soledad. Entonces, Sí. validemos estas experiencias de mamá, igual como tú no las dices, Karina. Quiero que nos cuentes la experiencia de tu familia. Tú dices, tomamos decisiones y eso es cierto. En nuestras familias tomamos decisiones. Una decisión de ustedes como familia fue no asumir un trabajo terapéutico. Yo quisiera que nos contaras esa experiencia en tu familia. O sea, no asumimos un trabajo terapéutico porque hay otras disposiciones en la familia. Cuéntanos. Bueno, pues fueron muchas cosas que nos llevaron a tomar esta decisión, pero también lo que tú decías ahora nos cogió la pandemia, bueno, muchas situaciones y pues como nosotros recibimos el diagnóstico fue al nacer Emiliano, entonces no estábamos preparados para esto, entonces fue primero un proceso como de aceptación, de adaptación, de informarnos un poco, saber qué era lo que nos deparaba el futuro. Y lo primero pues que le recomiendan es busque acompañamiento terapéutico. Entonces, aquí hay una corporación que se dedica específicamente al síndrome de Down. Nosotros buscamos información, yo recibí asesoría virtual porque ya estábamos en pandemia em, y, y pues habían cosas que a mí no me cuadraban, no de la corporación en especial, porque yo sé que allá hay muchas personas y familias que se encuentran que les funciona y ellas y que se sienten cómodas con la corporación. Yo no voy aquí a decir nada diferente porque lo que hemos dicho desde el principio, cada quien responde a sus contextos y a sus necesidades. Entonces, nuestra decisión realmente estuvo basada en que como traía un proceso en el embarazo en que yo me imaginaba mil cosas con mi hijo, yo no quise romper con eso a pesar del diagnóstico. Yo dije, pero ¿por qué voy a cambiar mi decisión de cómo yo quería criar a mi hijo solo por un diagnóstico si finalmente sigue siendo mi hijo? O sea, es que es mío. O sea, vino de mí. ¿Yo por qué voy a cambiar solo por un diagnóstico? O sea, yo me encargo de cuidar sus temas de salud, pero voy a seguir con lo mismo, de educarlo en casa.
Y aún así eso también me atormentaba todas las noches porque yo me sentía juzgada, yo todas las noches me cuestionaba como, ¿será que sí tomé la decisión correcta? ¿Será que no? Porque lo primero que le hacen sentir a uno es que si no lo lleva a una terapia, lo voy a afectar su desarrollo, o lo voy a perjudicar, o nunca va a aprender a caminar, o nunca va a aprender a hablar. Y pues uno luchar con esas cuestiones y esas preocupaciones es duro cuando uno está criando, porque uno quiere ser el mejor papá del mundo. Entonces, pero yo definitivamente dije, no puede ser posible que alguien más que no conoce a mi hijo pueda criarlo mejor que yo. O sea, no tiene sentido. Y esa fue la conclusión a la que yo llegué, a pesar de que todos me decían, pero ¿será que sí? Pero mire que todo el mundo lo lleva allá, ¿cómo así? Y entonces, y yo no, pero es que no tiene, o sea, es que por donde lo veas, ¿quién más sino yo? Es mi sangre, yo lo traje al mundo. ¿Cómo va a ser posible que una persona totalmente diferente que no conoce a mi hijo lo vaya a criar o a educar mejor que yo? No tiene sentido. Para mí eso no tiene ningún sentido. Y yo me sostuve ahí los primeros meses, que eran los más conflictivos porque estamos luchando todavía con la aceptación de un Con la, diagnóstico. sí, con el Y diagnóstico. aparte con la crianza y los retos y uno aprendiendo a ser papá, fue nuestro primer y es nuestro único hijo, entonces mantenerlo con vida, que respire, que lo básico, y aparte pensar en que si estoy haciendo bien con no llevarlo a la corporación. Y pues con el tiempo uno empieza también a amigarse un poco con sus decisiones, a no darse tan duro, a no juzgarse, porque uno es autocrítico cuando uno es mamá, o por lo menos a mí me pasa, soy muy autocrítica, me critico todo el tiempo, lo hice mal hoy, la embarré, lo grité, bueno, entonces es pelear con eso todo el tiempo, pero al final, hoy, después de 5 años, yo digo que fue la mejor decisión. Que hace 4 o 5 años pensaba lo mismo, no, te aseguro que yo me cuestionaba todo el tiempo. Y muchas veces dije, mejor lo llevo, pero al final decía, no, no. Y me sostuve y creo que fue una buena decisión y nos funcionó, estamos muy contentos con esa decisión. Emiliano es un niño que se siente totalmente amado y respetado y valorado por lo que es, y yo creo que eso es lo más importante con un niño con y sin discapacidad, que sea un niño que sienta que está en un lugar seguro, que sienta que su familia lo ama como es y lo respeta como es y no que quiere cambiarlo porque no lo quiere como es, que es para mí lo que significa, esa es mi opinión, para mí lo que significa la terapia es reparar a alguien porque está dañado. Ujú. Eso es lo que para mí significa terapia, para mí. No quiere decir, y esto yo también quiero dejarlo muy claro, que yo no me he asesorado de terapeutas. Yo me he asesorado de terapeutas que hacen muy bien su trabajo. Hay terapeutas que aman su profesión y yo he dado con los mejores para que me asesoren, para yo poder hacer lo correspondiente con mi hijo en casa. Pero yo nunca he llevado a Emiliano a un servicio, a un centro terapéutico, a una IPS ni nada de esto, pero yo sí me he asesorado buscando darle las mejores herramientas a Emiliano. Y bueno, también creo que parte de tu camino en este aprendizaje con Emiliano es estudiar el tema. Tú tienes una maestría en inclusión e interculturalidad. No sé si motivada por todo lo que pasaba con Emiliano. Y entonces, claro, empiezas a también tener un mundo donde hay información verás, donde hay información que te cuestiona, pero donde hay información que te permite acompañar a tu hijo. Y creo que eso es un llamado importante, informarnos bien, digamos, los contextos familiares, pero también los contextos que suman a la vida de los niños con discapacidad. Yo te pregunto algo, sé que Emiliano ya empieza su escolaridad también, empezó a estar en los grupos escolares y quisiera hablar un poco de esto porque creo que el no asumir un proceso terapéutico, pero asumir el reto de empezar la escolaridad y estar con otros, sí, porque en la familia son unos roles, son unas dinámicas. ¿Qué pasa ahí cuando empieza Emiliano en esa dinámica escolar? Bueno, pues Emiliano ya está en un colegio, Ujú, él ya está en kinder, está en este momento. sí. Eh, Él ha tenido un proceso de adaptación en el colegio maravilloso. Emiliano tiene muchas habilidades que han sido desarrolladas desde lo más, pues
desde el seno de este hogar. O sea, realmente todas las habilidades que Emiliano ha desarrollado han sido porque desde casa se le ha acompañado en estos procesos. Em, pues sí, yo decidí estudiar educación inclusiva intercultural precisamente para entender un poco más a los docentes. Yo tuve un proceso de búsqueda de colegio Emiliano un poco atropellado. 31 colegios en Bogotá nos dijeron que no. Fue un proceso de 2 años de búsqueda de colegio. Estoy hablando de colegios privados, porque yo sé que el sector público tú vas y ahí sí, como dicen, te lo tienen que recibir por ley. Pero ¿cómo te lo reciben? Entonces, eso también para mí no es inclusión. Para mí inclusión es lo que tú dijiste muy bien hace un momento y es acoger, acoger a los niños, que los niños se sientan acogidos y respetados y valorados como son. Y por eso decidí estudiar un poco, porque soy de las que pienso que uno, antes de juzgar, debe entender en qué zapatos se está parando el otro. Y chocarme con esa realidad de los colegios, de las excusas, de no, no estamos preparados, no tenemos personal capacitado, no sabemos cómo. Yo dije, pero bueno, si yo no supe cómo cuando me entregaron el diagnóstico y ya aquí vamos 5 años y vamos bien, yo tuve que aprender por qué los docentes de entrada te dicen no y mejor llévatelo. ¿Por qué las instituciones te dicen mejor no y llévatelo? Y tienen tanto miedo. Entonces, antes de juzgarlo, yo dije, yo tengo que aprender, yo tengo que saber por qué es tan complejo para en este sector em, acoger a los niños. Entonces, por eso decidí estudiar. Eh, Desde que cuando nació Emiliano también me estudié neurodesarrollo y básicamente yo decidí educar y criar a Emiliano en casa desde el neurodesarrollo. Entonces, creo que hasta este momento no hemos tenido retos complejos dentro del aula, pero yo sí estoy involucrada desde el minuto uno con el colegio para posibilitar todo lo que se requiera en términos de inclusión, no solo de mi hijo, sino de toda el aula. Que lo que te decía hace un momento, para mí la inclusión es para todos, no para mi hijo que tiene una discapacidad. Hasta el momento el proceso ha sido exitoso, pero como todo y como yo siempre le digo a otras mamás, le digo a otras personas que están en este mismo camino, la inclusión es un proceso y es un camino que se construye entre todos. Esto no es mágico. Esto no es tenga, recíbamelo y mire qué hace allá, o docente, mire, sea creativo y ya, o, o colegio, recíbamelo si no lo demando. O sea, esto es un tema en que todos tenemos que aportar y acompañar. Y así ha sido este proceso hasta el momento. Yo he estado muy involucrada, estoy involucrada sabiendo cuáles son los objetivos de aprendizaje de Emiliano, sabiendo conociendo a los otros papás, a toda la comunidad educativa, conociendo al rector, conociendo a la coordinadora. Yo los conozco a todos, conozco cuál es el modelo pedagógico del colegio, o sea, me involucré mucho para entender cómo funciona el colegio y saber desde ahí, como yo conozco a Emiliano, desde la casa podemos aportar para que el proceso se dé. Y así tiene que funcionar en todos los casos. Ujú. Es un tema que se construye entre todos. Y esa construcción ha implicado, pues muy con seguridad, ha implicado derribar mitos. Nos corresponde derribar esos mitos y revisarlo y replantear como sociedad frente al síndrome de Down y la discapacidad. ¿Cuáles son esos mitos que tú crees que sí o sí debemos replantearnos en el ya, en lo inmediato? Para mí hay uno que los encierra a todos y es creer que porque un niño tiene un diagnóstico, un niño es el diagnóstico. Ya. Para mí, yo creo que lo primero y mi primera invitación a las personas es que miren al niño. A esa mamá que acaba de recibir el diagnóstico, mire a su hijo. A ese docente que recibe un niño con discapacidad en su salón, mire al niño. Porque es que una discapacidad, un diagnóstico jamás te va a definir cómo es la persona, porque esa persona es todo lo que hay alrededor. Es el amor que le da su mamá, el amor que le da su abuelo, el acompañamiento que le da su tío, los juegos que tiene con su tía, la alimentación que recibe, los hábitos de casa. Eso es un niño, no es una discapacidad. La discapacidad afecta y se involucra con temas de salud, afecta ciertas cosas que obviamente la salud también hace parte de ese entorno y también afecta al desarrollo de un niño. Pero un niño es más que una discapacidad. Entonces, para mí eso es lo principal, porque yo lo veo mucho en las aulas y lo veo mucho en las casas, en los hogares.
y es que la gente cree, le entregan un diagnóstico y creen que ese es su hijo. Y yo creo que eso fue lo primero que yo me cuestioné cuando recibí a Emiliano, cuando nació Emiliano. Y es mi hijo, no es un diagnóstico. El diagnóstico sí está ahí, no voy a tapar el sol con un dedo, pero es mi hijo y es un niño que tiene el paquete genético de su mamá y de su papá. Entonces, y que aparte lo acompañan todas esas experiencias externas. Entonces, es lo mismo que yo le digo a los docentes, miren al niño, vean al niño, acojan al niño, no el diagnóstico, que me pasa mucho. Es muy gracioso en los colegios, a veces los docentes dicen, ay, tengo un niño con síndrome de Down. Yo conozco a fulanita, hizo un PR de un niño con síndrome de Down, préstemelo. Y se copian y se pegan los PR. Y entonces eso pasa, ¿por qué? Porque bueno, existe miedo, existe desconocimiento, pero sobre todo es ese miedo a ver el niño, más allá del diagnóstico. Pero esa es la clave de todo. Para mí eso derribaría todos los mitos que hay alrededor. Y es la capacidad de poder mirar a los ojos de un niño y ver al niño, no ver el diagnóstico. Aquí nos dejas una enseñanza grandísima, Ana Karina, y es la posibilidad de decir, sí está el diagnóstico, pero más allá está la dinámica familiar que se ha gestado. Y por lo tanto, cada niño, cada niña es diverso, cada ser humano de nosotros es diverso dependiendo de sus experiencias de vida. Y probablemente haya un diagnóstico, pero con tus experiencias de vida llevas otro equipaje, llevas algo más. ¿Sí? Entonces, importante esto que tú nos enseñas hoy. Tú has sido sin duda una mamá comprometida en tu proceso y el de muchos también, porque creo que no llevas tu bandera sola, Ana Karina. Hoy quiero que nos compartas tus redes, tu trabajo en torno a esta decidida y perseverante labor. Tú tienes un Instagram, tú tienes podcast, tienes el grupo de las voces de las malas Madre. mamás. Quiero que nos compartas para que tienes también tu página, para que mamás se sumen aquí, todas las mamás, no hay aquí exclusión para ninguna. Entonces, compártenos estos desarrollos que tú haces. Bueno, pues lo primero que yo abrí fue las redes sociales como un perfil de Emiliano, que realmente pues yo soy la que comparto allí, pero mi idea era empezar como a derribar mitos, mostrando la vida real de un niño, que para mí es un niño como cualquiera, es un niño con síndrome de Down, y el Instagram de Emiliano es @Mili el Guerrero. Mili es como un apodo que le pusieron las primas, en vez de decirle Emiliano, le dicen Mili. Entonces, @Mili el Guerrero, Guerrero es mi segundo apellido. Y a raíz de que ahí empezaron a escribirme muchas mamás que empezaban a recibir el diagnóstico, que veían a Emiliano, que, bueno, me empezaron a escribir mucho y a preguntar mucho alrededor de la crianza y lo que yo hacía, porque yo comparto ahí todo lo que hago con Emiliano en casa. Sí. Entonces decidí abrir mis redes sociales, también es un Instagram, @AnaLaGuerrero, ana.la.guerrero, y ahí comparto todo sobre inclusión. Todo. Yo trabajo en política pública, yo soy consultora en política pública de educación del distrito, entonces yo me conozco la política educativa del país al derecho y al revés, entonces ahí comparto mucha información sobre leyes, porque a veces las familias desconocen sus derechos, desconocen sus deberes también, entonces también lo que aprovecho en mis redes sociales para llamarles la atención y que se involucren más con los derechos de sus hijos, que se informen. Tú puedes creer que a veces la mayoría de las familias que reciben un diagnóstico, por ejemplo, de una discapacidad de sus hijos, no conocen la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y para mí esto debería venir pegado con un grapa con el diagnóstico, porque para mí ahí está todo. Sí, hay Entonces unos yo derechos. lo que hago en redes sociales es como compartir mucho esa información. También comparto guías, regalo información de cómo ha sido mi proceso con Emiliano para desarrollar lenguaje, para desarrollar habilidades motoras, cosas que me han funcionado, pero no es como creando modelos o métodos o Ujú. nada mágico, porque aquí no hay nada mágico. Entonces comparto todo como desde la realidad y también decidí Experiencia. creé como el podcast del Club de las Malas Madres, porque lo que te decía hace un momento, siento que la crianza es una labor muy solitaria.
que la haces muy en solitario, porque tú no eres de las que vas y le cuentas a otras mamás lo que hiciste, porque sabes que te van a juzgar. Entonces, no puedes ser como totalmente honesta con otras mamás. Y este espacio era un espacio muy honesto para hablar abiertamente de lo que era la maternidad y la maternidad de niños con discapacidad. Y el podcast está en Spotify y es Una mala madre más. Y pues en estas redes lo que procuro es compartir mucha información sobre legislación, sobre derechos, deberes de niños, de personas con discapacidad. Comparto todo mi proceso de inclusión, todo lo que hacemos para que Emiliano sea incluido en su colegio. Y todo lo que hago desde mi trabajo también, porque yo trabajo también como evaluando mucho el proceso de la política pública educativa de la ciudad. Entonces, básicamente es eso. Entonces, como les decía, estarán aquí al final del programa para que ustedes las consulten, para que visiten y generemos esa red de acompañamiento, esa red de acompañamiento que nos haga crecer como sociedad. En este camino de la discapacidad debemos abrir caminos a no pensar que hay que reparar, tú lo decías, sino hay la posibilidad de amar, de acoger, de abrigar y valorar eso que es único. Un mensaje final, Karina, para todas las familias y escuelas para que podamos construir algo que denominamos aquí en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, construir ambientes familiares y escolares saludables, inclusivos, celebrando siempre el logro. Pues bueno, un mensaje final es, a veces la gente me pregunta que por qué yo hago esto, porque esto demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo y pues realmente yo creo que esto es lo que tenemos que tener siempre las familias presentes y las personas que están como involucradas por dejarles un mejor futuro a nuestros niños. Es como pensar en que antes de nosotros hubo otras familias que se animaron a cuestionar el sistema y pelearon por esos espacios que hoy tienen nuestros niños, que no son perfectos. Yo sé que la inclusión hoy en día no es perfecto, es un proceso en construcción. Hay muchos desencuentros, hay muchas decepciones, hay muchas tristezas, hay frustración. Pero esto imperfecto que estamos viviendo en este momento es gracias a otras mamás que pelearon en su momento, porque antes era impensable que un niño con discapacidad saliera de casa. Ujú. Y hoy nuestros niños son reconocidos, son aceptados en los espacios sociales. Antes no. Entonces, es como esa es mi invitación, a que todos los días desde donde estamos procuremos hacer algo. Hacer algo así sea, por pequeño que sea, va a hacer la diferencia y va a permitir que en el futuro otros chicos, como son nuestros niños ahora, tengan un camino un poco más fácil de caminar. Entonces es como que entre todos procuremos construir estos caminos de inclusión que no son sencillos, pero que si se hacen en comunidad, pues van a ser muy efectivos y positivos para nuestros hijos. Ese sería mi mensaje final para todos. Gracias, Ana Karina. Y bueno, un saludo a las madres en su día, esas madres que hoy reconocemos. Al inicio del programa hacíamos la lectura de 10 lunas para una espera. A todas esas mamás que hemos pasado por las 10 lunas en esa grandiosa espera. Un saludo desde tu voz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y por querer escuchar esta historia que es una de muchas, pero que espero que resuene con muchas familias. Bueno, pues a todas las mamás aquí, a Karina, un feliz Día de la Madre, a todas las mamás que nos ven en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, pues gracias, gracias por asumir ese reto, ese desafío, porque es un desafío. Y pues gracias por acompañarnos en este episodio tan especial para ustedes. Esperamos que tengan un lindo domingo en compañía de sus seres amados, pero sobre todo cada día sea una experiencia nueva para celebrar el logro, para reflexionar, para mimarse a sí mismas y para que sus hijos las mimen. Muchísimas gracias y un feliz domingo. Mil gracias. Hasta luego.